Tepeyac es un largometraje mudo filmado a fines de 1917 y terminado en el 18. Para su época es una producción moderna. La Virgen de Guadalupe le hace el milagro a una joven enamorada de regresarle vivo al novio cuyo barco había sido atacado y hundido por los alemanes en la Primera Guerra Mundial. En realidad, la parte central de la película es la historia del indio Juan Diego, hoy San Juan Diego, y las 4 apariciones de la Virgen mexicana. Debió haber tenido éxito comercial. Debió también haber cumplido ciertos objetivos políticos en un país que apenas salía de la revolución, pero sobre todo forma parte importante del nacimiento del cine en México. Tepeyac representa una parte muy importante de lo más valioso que para nosotros hay del cine mexicano, que es el cine de ficción de esa época tan lejana como es el 17. ¿A qué me refiero? A que en esa época en México, si vemos una filmografía, vemos que se hizo mucho cine mexicano de ficción. Ya sabemos que se hizo más cine de documental, registros históricos de la revolución, de los hechos civiles, militares, pero el cine de ficción muy poco. Entonces se conservan de esa época muy pocas películas mexicanas. Y esta película está completa, tiene sus créditos de principio, tiene su relación, lo que se llama el dramatis personae, donde vemos quiénes son los actores y qué papel representan en la película. Y tiene su fin, de tal manera que para nosotros encontrar una película de ficción mexicana es un verdadero triunfo, es así como el ave fénix, un renacer del cine mexicano otra vez. La protagonista, la Virgen de Guadalupe, está encarnada por una actriz que se llama Beatriz de Córdoba, pero hay un seudónimo. No quería que se supiera que actuaban ahí. Entonces el verdadero nombre de Beatriz de Córdoba, la Virgen de Guadalupe, es la señora Concepción Muñoz. Quién sabe quién sería Concepción Muñoz, pero ese es el nombre de Beatriz de Córdoba. Tiene un nombre mucho más sonoro, ¿no? Beatriz de Córdoba. Esta película es ejemplo de cómo se trabajaba en aquella época. Aunque nosotros intentamos siempre deslindar las responsabilidades de los diversos créditos, tal como estamos acostumbrados, en aquella época se producía con más entusiasmo que con formalidad en la producción. José Manuel Ramos, seguramente, que era un poeta, por cierto, es el que filma, es el principal director, pero fue apoyado también por Carlos C. González, que era un pintor. Gabriel Montiel, por ejemplo, que es el protagonista, el que hace de Juan Diego, también es otro pintor, otro artista. Fernando Sayago, el director técnico, básicamente se encargó de definir los lugares donde había que de hacer las tomas. Era una especie de scouting, es el concepto sale de definir dónde iban a ser las locaciones. Ahora, como los dos a la vez actúan en la película, entonces por eso a lo mejor se habla de esta mancuerna de Carlos C. González y José Manuel Ramos como directores de la película, porque José Manuel Ramos hizo el papel de Fray Bernardino de Sahagún, que tiene un lugar relevante en la cinta, y Carlos C. González también aparece como uno de los familiares de Fray Bernardino. Entonces ahí se iban alternando, ¿no? Hay incluso algún testimonio por ahí que se refiere a Julio Lamadrid, a Carlos C. González, y dicen que intercambiaban papeles. A veces también Carlos C. González iba detrás de la cámara y Julio Lamadrid, que es el camarógrafo de la película, aparecía en algún papelito. Es decir, son cintas que se hacen con mucho entusiasmo. En efecto, todos hacen de todo. Sin embargo, solo los actores tienen un reconocimiento en los créditos. En la presentación de José Manuel Ramos, al parecer el verdadero director,
se pasa con un sencillo truco del sagún histórico al personaje. A todo esto nos preguntamos, ¿cómo llegó Tepeyac a la Filmoteca de la UNAM? La película llega a la Filmoteca quizás con algún lote de materiales, y es de estas ocasiones que ocurren en muchos otros archivos fílmicos, o quizás es parte inherente de los archivos fílmicos, que una vez que tú estás trabajando en la catalogación del material, te descubres que haces algo importante. Efectivamente no hay, yo también lo he preguntado y no, a ciencia cierta no sabemos quién fue el que nos dio la película o cómo fue que llegó. Hay algunas especulaciones, el propio maestro González Casanova, quien era el director en ese entonces, nos dice que recuerda que quizás vino a través de una distribuidora que entre sus películas tenía justamente materiales religiosos. Pero es muy particular la película, y entonces después se va tomando conciencia en la Filmoteca de que efectivamente eso es un material importantísimo en la historia del cine nacional. Los realizadores de Tepeyac seguramente estaban muy bien relacionados en el mundo de la política. No cualquiera hubiera podido filmar en la residencia oficial del presidente, que en esos tiempos se encontraba en el castillo de Chapultepec. Ni cualquiera hubiera podido detener la vida cotidiana para instalar todo el herramental cinematográfico enfrente de la mismísima Secretaría de Relaciones Exteriores. Como otras compañías de la época, como la Azteca Film, lo que intentaban era promover al país. Veníamos de un periodo muy violento de guerra. Se consideraba que México no tenía el prestigio, está muy desprestigiado en el ámbito internacional, y entonces ellos iban a intentar promover al país, registrando y hablando sobre sus tradiciones, sobre sus leyendas, y en este caso, bueno, se filma las apariciones de la Virgen de Guadalupe. El hecho es que antes de llegar a la historia de la Virgen de Guadalupe, Carlos se traslada al puerto de Veracruz para embarcarse hacia Europa. Días después, la ciudad amanece trastornada por la noticia de que su embarcación ha sido atacada por los alemanes, que muchos pasajeros murieron y que un vapor gringo se dirigía a rescatar a los supervivientes. Lejos de las acotaciones políticas, Lupita cae en la desesperación, y en la película aparece una escena que nos da idea del mejor cine mexicano de la época. Sin embargo, hay que subrayar que el llanto y la desesperación ya no son por la muerte del novio en la Revolución Mexicana tan cercana, ya no es porque lo fusiló Villa o Zapata, Obregón o el presidente Carranza, sino porque pudo haber perdido la vida en una guerra internacional y lejana que para la familia mexicana encontrará solución en una santa historia que nació 400 años antes. Bueno, la historia es muy simple, es de alguna manera una referencia a la lectura que hace la protagonista, que está pues, preocupada por la suerte de su novio que se ha ido al tomar, y que de alguna forma pues, está ella rezando, aunque estuviera leyendo esta historia, y entonces recupera toda la historia o la narración que se conoce de las apariciones de la Virgen, y eso se va poniendo ya en la pantalla de esa manera, ¿no? Se va haciendo con cuadros. A mí me parece, también, a pesar de ello, que aunque de alguna manera no podíamos hablar todavía de una industria mexicana de cine, sino que más bien eran iniciativas hasta familiares, podríamos decir, o a veces hasta de aficionados. Tepeyac está muy clara en los objetivos y en que esta historia era de importancia para México. Desconozco qué tanto éxito haya tenido comercialmente, pero no dudo que lo haya tenido. Entre otras cosas, esa es la razón, yo creo, por la que se conservaron copias y una de ellas llegó al acervo. Pero era muy eficiente de alguna manera la narración, cumple incluso con la imitación de películas silentes en la época, especialmente de las películas italianas que normalmente presentaban a los actores. Era una presentación al principio de la película en donde van dando pues, el título y de qué va a ser su caracterización. Me encanta, por ejemplo, cuando aparece justamente en el papel de Juan Diego el actor y lo vemos primero salir en carácter de civil y después ya de Juan Diego, ¿no? Don Gabriel Montiel, artista dedicado a la pintura, fue, entre muchos otros, precursor del cine independiente mexicano.
en donde los cuates se convierten en actores por aquello del presupuesto. Esta característica de imaginación y esfuerzo se nota en toda la película. Por ejemplo, en los encantadores rayos de papel con los que se hizo el efecto especial de la aureola de la Virgen Guadalupana, orgullo de la cultura indígena. En esta cinta, por un lado, se habla de la vida miserable pero feliz que llevaban estos indígenas, y también se habla de manera muy positiva de los frailes que los rescataban y que los protegían, ¿no? Es una actitud paternalista frente al indígena. La cruz que guió la conquista española son ahora dos humildes varas cruzadas que cuidan el sueño del moribundo Bernardino, tío de Juan Diego. En esta escena se da el mayor recurso tecnológico de quienes realizaron Tepeyac. Muy lentamente vemos como en sobreimpresión aparece la Virgen. Para su época fue un alarde de tecnología de punta y para los espectadores debió haber parecido un verdadero milagro. Según la tradición, este fue el primer milagro que la Virgen hizo para ayudar a un necesitado, a un desvalido, que se asombra, incrédulo, de haber recuperado la salud. Después asistimos a la institucionalización del milagro, donde la alta jerarquía de la Iglesia en México se arrodilla frente a la milagrosa tilma y al indio Juan Diego, que por su humildad escogió a la Virgen como interlocutor. Se dice que en la filmación se utilizó el lienzo original, lo que nos da una idea de las relaciones tan importantes que el equipo de producción de Tepeyac tenía con la Iglesia mexicana de principios del siglo XX, que pensaba ya en la guerra cristera. Una vez que vimos el milagro original, estamos listos para asistir al milagro moderno. La madre de Lupita la despierta para entregarle un telegrama. Efectivamente, el milagro se da. Y a pesar de que los periódicos nos hablaban de muchos muertos, Carlos está a salvo, así lo dice el telegrama. Los gringos y su vapor el Baltimore lo salvaron. Lo que en otras palabras quiere decir que la Virgen de Guadalupe se apoyó en nuestros aliados para salvar al novio de Lupita y que tal vez el guionista habló con el secretario de Relaciones Exteriores. Lupita está feliz y si su fe en la Santa Patrona de México era grande, ahora es infinita. El caso es que Carlos regresa a la patria. Como espectadores, podemos asistir a imágenes cotidianas del año de 1917, donde vemos la estación del tren, taxis, transeúntes cotidianos, donde el bombín y la corbata conviven con el sombrero de palma, los guaraches y la carroza tirada por animales. En la escena del final feliz también hay detalles que nos hablan de la época. Llama la atención la ropa de las mujeres y en general el ambiente de la sala, que recoge muy bien aquel título de la película de Buñuel, El discreto encanto de la burguesía. Sin embargo, hay un segundo final. En particular a mí las escenas finales me parecen realmente escenas documentales muy importantes de lo que ocurría en la Basílica a principios del siglo, en concreto en 1917. Una vez más, es un poco esto lo que ocurre en los archivos, que los materiales se van acumulando por la forma en la que van llegando y conforme se pueden ir revisando y van apareciendo estos hallazgos. Tepeyac, quizás, como tú lo dices, sí es el ejemplo de un milagro que de repente apareció entre las cintas. Creo que desafortunadamente hemos dado la vuelta al círculo. Después de 100 años de cine mexicano, estamos en una circunstancia parecida. Una vez hecha la película, pues el problema era cómo distribuirla y cómo venderla. Tienen que enfrentarse a los distribuidores, a los exhibidores, que no lo recibían muy bien. Entonces, según cuenta José Manuel Sánchez García, esta película finalmente se la vendieron a un distribuidor, al señor Germán Camus, y entonces lo que obtuvieron de ganancia total fueron 10 pesos.
10 pesos fueron muy pocos pesos para el equipo que invirtió en Tepeyac, pero como para muchísimos cineastas mexicanos, haber terminado la película seguramente fue una utilidad más importante que la económica. La copia que misteriosa y milagrosamente llegó a la Filmoteca tenía problemas graves. La historia de Tepeyac no acaba aquí. Esta película, que fue filmada en 1917, seguramente con varias cámaras, estas cámaras tenían desajustado el frame, el cuadro que delimita la imagen, y ese frame, ese cuadro, tiene que tener una cierta posición respecto de las perforaciones de la película. Cuando se empieza cualquier filmación y que se van a utilizar varias cámaras, se hacen pruebas de esas cámaras para ver que la imagen caiga exactamente en la misma situación respecto de las perforaciones en todas las cámaras. Entonces ahí era necesario hacer un reencuadre de la película a través de un equipo que se llama una truca, una copiadora de contacto, una copiadora óptica, en donde uno proyecta la película y la proyecta realmente sobre un lente donde se vuelve a copiar. Y nos dijeron que estaba a la venta una de estas máquinas y que pues podríamos adquirirla. Desafortunadamente pues no contábamos con los recursos para hacerlo, pero ahí se conjugaron cosas muy interesantes, porque también estábamos haciendo un trabajo sobre la Revolución Mexicana, en donde los materiales tenían a veces el mismo problema que Tepeyac, y mediante un convenio en ese momento con el Instituto de Estudios sobre la Revolución Mexicana, que era dirigido por Guadalupe Rivera en esos momentos, se hizo entonces un convenio en el que el instituto adquirió esta máquina y la puso en comodato con nosotros para trabajar en conjunto el proyecto. Y bueno, restauramos de esa manera varias películas de la Revolución, que era lo que le interesaba desde luego al instituto, y el milagro de Lupita, que fue gracias a Guadalupe Rivera, también se nos cumplió con Tepeyac, que pudimos hacer esta restauración a través de este equipo, ¿no?, de esta máquina. Consulté en Contraloría de la Secretaría de Gobernación que si podríamos utilizar nuestro presupuesto para adquirir esta máquina, y me dijeron que sí. Entonces yo estaba feliz porque ya íbamos a tener ahí en el instituto una gran máquina. Resulta que cuando fui a ver la máquina, pues me di cuenta que no la podíamos tener en el instituto por el tamaño que tenía la máquina, y además nadie quién la iba a manejar, quién la iba a operar, etcétera, etcétera. Así que decidimos hacer un convenio con la UNAM, que nosotros les daríamos la máquina en comodato, la compraría la Secretaría de Gobernación, y le platiqué al entonces señor secretario, que era don Fernando Gutiérrez Barrios. Le pareció muy interesante la idea, le digo que sí, que adelante. Hicimos el comodato y ella, adquirida la máquina, ni siquiera se la llevaron directamente a la Filmoteca. Tenemos unas coordenadas verticales, horizontales, para quitar toda la perforación que aparece fotografiada. Una vez logrado el cometido, en esta escena procedemos a copiar. En cada cambio de escena tenemos que parar, como es en este caso, de los intertítulos para encuadrar nuevamente. Hay un desfase considerable. Y nuevamente logramos recuperar también el intertítulo. En el caso de Tepeyac, el resultado fue satisfactorio y logramos tener una imagen más estable, sin esas aberraciones mencionadas, y en proyección fue lo mejor. Afortunadamente, gracias a la técnica, podemos conocer a Tepeyac en sus secretos más íntimos, todos ellos escondidos en las secuencias documentales donde los actores se mezclan con la realidad cotidiana.
En esta escena, frente a la salida de la antigua basílica, vemos a este señor que debiera quitarse el sombrero viendo a la Virgen y no a la cámara. Aquí Lupita y Carlos lucen sus caros vestuarios en medio de rebozos devotos y humildes. La imagen nos muestra cómo el agua y el aceite no se mezclan. Y esta es la historia de una joven mujer que está asombrada con la presencia de la cámara. Cuando vemos la película correr a velocidad normal, vemos que la mujer va acompañada por su marido, que lleva una cobija. La suegra enrebozada le quita la cobija al hombre y violentamente se la arroja a la mujer para que despierte de su asombro. Al fondo, este caballero se quita respetuosamente el sombrero. No se sabe si es un gesto de santa veneración o de franca galantería ante la cantidad de féminas que caminan frente a él. El caso es que estamos frente a un hermoso momento donde otra vez la realidad supera la ficción. El cine mexicano fue muy importante en esa época por sus cuestiones documentales, y en esta película hay toda una historia contada, hay toda una actuación correspondiente a este género melodramático. Pero estos personajes, cuando van a la Villa de Guadalupe, meten necesariamente, porque estaba así imbuido el cine mexicano, meten escenas documentales de la Villa de Guadalupe, de los mercados indios de la Villa de Guadalupe, del fervor religioso de esta época, ese sincretismo también que lo vemos en la ficción de la religión de los aztecas, de las religiones indígenas con la religión católica. Entonces, ver todo esto es muy importante dentro de esta película que es, te repito, una de las muy pocas que se conservan en la filmografía nacional mexicana. Comercialmente, industrialmente, este cine estaba dirigido a una parte de la sociedad mexicana. Por eso inclusive yo veo como en esa sección que es medio documental, estos personajes que van a la villa como que no forman parte de todo ese grupo social de indios, de comerciantes indígenas que están en la villa, sino que están viendo así como si fueran casi extranjeros. Eran películas con cierta ingenuidad o con bastante ingenuidad, pero muy bien logradas, ¿no? Producían en el espectador toda una sensación de veracidad y se sentía uno muy involucrado con la película, a pesar de la técnica tan primaria que se estaba utilizando, ¿no? Pero eran muy bien hechas, fueron muy bien hechas esas películas. Por haber sido de nitrato el original, y con el paso del tiempo perder sus plastificantes, la película al encogerse ya no tiene la misma estabilidad que tienen las películas contemporáneas, que están en perfecto estado dimensional, y entonces tenemos una pequeña vibración. Esto lo podríamos corregir mediante un proceso digital y mediante unos aparatos que hay ahora, unos programas que hay de restauración óptica, que son extraordinariamente caros y que todavía no poseemos. Pero la película, aún así, con esas pequeñas fallas, es perfectamente legible y perfectamente admirable. Y bueno, la película ahí está salvada y la podemos seguir viendo durante mucho tiempo. Finalmente, Tepeyac sobrevive gracias al trabajo de rescate cinematográfico que se realiza en la Filmoteca de la UNAM. Pero la película exige una reflexión final que con toda seguridad estuvo en la mente de sus realizadores. El culto a la Virgen de Guadalupe representa la victoria de la cultura europea sobre la mesoamericana, o por el contrario, es el símbolo liberador que acompañó a Miguel Hidalgo, a Emiliano Zapata y continúa siendo la fuerza que unifica a los mexicanos humildes. Sea como fuere, la Virgen de Guadalupe fue, es y seguirá siendo uno de los elementos más profundos de la mexicanidad, y los realizadores de Tepeyac tuvieron el valor de tratar el tema en medio de la Revolución Mexicana.